Saludos amigos que nos escuchan y nos están viendo en Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando de la autocertificación, qué patronos van a abrir nuevamente, cómo los empleados van a saber cómo se reportan, si están seguros, si no están seguros. El patrono puede llenar o solicitarle a un empleado que le firme un relevo, básicamente responsabilidad de que no se va a contagiar. Bueno, esto y un montón de temas más, así que no se retiren, que esto es Recursos Humanos con Calle. Como les mencionaba, hoy vamos a estar hablando de muchos temas y entre ellos preguntas que ustedes mismos nos envían y hemos invitado al licenciado Reinaldo Quintana para que nos acompañe y nos oriente hoy sobre varios temas de estos que yo sé que tanto apremian y que muchos tenemos dudas. Así que bienvenido, Reinaldo. ¿Cómo estás, Quintana? Muy bien, Jessica, ¿cómo estás? Me alegro escucharte y estar contigo siempre. Pues mira, licenciado, vamos a empezar con el tema de que, pues, ya sabemos que el plan, incluso el pasado lunes, 4 de mayo, comenzaron ya algunos negocios en Puerto Rico y los que no se están preparando, porque obviamente eso lo vamos a explicar, hay una serie de documentos que tienen que tener listos y someter. No obstante, poco a poco vamos viendo cómo la economía se va abriendo en el país. Entonces, la primera pregunta que tienen muchos empleados y también muchos patronos de cómo van a manejar esta situación es: entiendo que mi patrono está abriendo, entiendo que mi patrono puede abrir porque ya está exento bajo la nueva orden ejecutiva, pero yo no me siento segura o seguro para presentarme al trabajo. ¿Qué se puede hacer en estos casos donde pues hay personas que no tienen? Incluso, cabe señalar esto, porque yo creo que es bien importante poder identificar el tipo no de persona, cuando el tipo de persona a lo mejor de riesgo. No estoy hablando de personas vulnerables, ¿verdad? Que son los que han mencionado, que son personas pues ya que tengan fallos respiratorios, que tengan cáncer, que tengan, sean mayores de 65 años, mujeres embarazadas. Me refiero a personas que están saludables, pero simplemente no se quieren presentar a su trabajo porque pues, sienten inseguridad. Bueno, Jessica, el miedo generalizado, que no esté predicado alguna razón legal, no va a evitar que yo me tenga que reportar a trabajar. Si, ¿verdad? Como yo le estoy, cómo lo estoy manejando con los clientes, las empresas que nosotros representamos, es básicamente un criterio de cuatro cosas que el patrón tiene que hacer. Primero, obviamente es convocar al empleado a trabajar, explicándole que está reinstalado, explicándole cuáles son los turnos y las horas que tiene asignadas y recordándole de su obligación de reportarse a tal lugar en el momento X, a la hora X, en el lugar X. Hay que esperar obviamente qué respuesta da el empleado. Una vez el empleado responda, el empleado puede responder con una petición bien hecha, bien realizada, bajo alguna licencia legal que pueda cubrir, ¿verdad? El derecho de quedarse en la casa bajo la premisa del Family First Coronavirus Response Act, ya sea una licencia para cuidar, para un niño menor o un joven menor de 18 porque no tiene escuela ni cuido, ya sea porque está cuidando a alguien que tiene una vulnerabilidad particular, ya sea porque el empleado tiene orden de cuarentena emitida en cuanto a él, por algún síntoma particular de COVID, ¿verdad? La que fuere. Evaluar la petición. Si se descarta que el Family First Coronavirus Response Act esté envuelto, sería contestarle al empleado denegándole la petición, o si el empleado está en alguna de las exenciones. Claro, esto aplica a patronos que tengan 499 empleados o menos, para aclarar eso, ¿verdad? Si tienes 500 empleados más, tu patrón, esa licencia no está disponible. Pero una vez llega la petición, el patrono la evalúa, la concede, la deniega o levanta alguna exención que podría aplicarle al empleado. Entiéndase que es un proveedor de servicios de salud, que eso no está limitado a personal clínico, también está limitado, también se extiende, a personal que tiene responsabilidad de mantener operacional y suplido el lugar. Y puede ser un respondedor de emergencia o puede ser un patrono pequeño, 49 empleados o menos, que podrá levantar la exención de patrono pequeño, que eso tiene un rigor particular, una prueba muy particular que hay que establecer y demostrar. No es tan sencillo y no es
como siempre digo, una sábana que el patrón se tiene encima para denegar todas las peticiones. Hay que hacerlo caso a caso, demostrando los criterios particulares en cada una de las exenciones, aclarando que la exención de patrono pequeño solamente libera al patrono de conceder la licencia de cuidado de menores porque no tienen escuela ni cuido. Las otras licencias tendría que concederlas. Una vez evalúa eso, levanta la exención, adjudica lo que fuere, y el empleado no se presenta, pues entonces hay que dar un seguimiento al empleado, recordándole que está programado para trabajar, que tiene horas para trabajar. Habría que evaluar, obviamente, también, aunque el Family First Coronavirus Response Act no aplique, podríamos evaluar licencias puertorriqueñas, ¿verdad? Algún tipo de vulnerabilidad particular predicada en ADA, un acomodo razonable, alguna licencia que se puede extender de cuidado bajo la ley 180 para cuidar un familiar, padre, madre, hijo, cónyuge o una persona que tenga tutela o custodia de conformidad con la ley. Pero si ninguna licencia aplica, ninguna de estas cosas aplican y no hay ninguna licencia en juego, pues entonces habría que reiterarle al empleado que está reinstalado para trabajar, que estamos esperando lo que tiene horas y si no pues se reporta, pues entonces habría que mirar nuestro manual de empleado, nuestras normas y procedimientos y aplicar las medidas correspondientes que disponen ese manual. Gracias, Quintana. Yo creo que aquí es bien importante, y lo digo por experiencia, porque tengo muchas consultas y nos escriben mucho solicitando pues, que le contestemos, pero yo tengo derecho a esta licencia. Y qué bueno que entraste en los requisitos de elegibilidad, porque siempre mi recomendación es que se tienen que reunir con recursos humanos o con su patrono, porque quienes tienen derecho a la licencia o no, cada negocio, ¿verdad? Tiene sus particularidades y como mencionaste, esto no es una licencia que es across the board, o sea, para todo el mundo en Puerto Rico. Hay muchos patronos que están exentos de la misma. Así que esa pregunta a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, quien único se la puede contestar es su patrono. Ahora bien, otra cosita que quería comentar es, tengo la otra situación donde el empleado, pues entonces, de forma personal, ¿no? Entiende que su patrono no es un lugar seguro. Por ejemplo, sabemos, y de eso vamos a entrar más a detalle, que uno de los primeros requisitos es que obviamente haya un distanciamiento, ¿no? Entre 6 pies entre persona y persona, en este caso, pues entre empleado y empleado, si fuera el caso. Entonces, hay personas que me han escrito y me han dicho, no, pero es que hay 400 empleados y yo no voy para allá porque es imposible y el patrón no está cumpliendo. Entonces, acá lo que yo, ¿verdad? Les he comentado a algunos es que no nos podemos adelantar, porque que el patrón no te llame a trabajar no significa que tú vas a regresar bajo las mismas circunstancias. Es obvio que los patronos tienen que tomar estas medidas. Los patronos no es prerrogativa si yo quiero o no, es que el patrono tiene un deber, una obligación de tomar las medidas de salud y seguridad. Así que cuando tú te fuiste, no necesariamente va a ser igual ahora cuando regreses. Pero entonces, ¿qué le decimos a estos empleados que se abstienen de regresar porque dicen que sus patronos son unos irresponsables, que no van a cumplir o que no cumplen sin haber regresado al trabajo? O sea, en este caso, ¿qué opciones o qué recomendaciones hay para ese tipo de empleados? Bueno, Jessica, es obligación del patrono cumplir, ¿verdad? Y preparar el procedimiento y el plan de control de exposición a COVID. Es una obligación legal, no puede evadirla. Igualmente tiene que marcar y cumplimentar la autocertificación patronal y someter esos documentos al Departamento del Trabajo. En última instancia, si el empleado tiene alguna objeción a las condiciones bajo las cuales es rellamado a trabajar, tiene que presentar el planteamiento correspondiente ante la agencia correspondiente, que es quien único tiene la capacidad de adjudicar si las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo son las correctas o no. El empleado no puede concederse una licencia o autoimponer un criterio de seguridad personal que no está basado en la reglamentación aplicable. Si es una realidad que ese patrón está incumpliendo porque no está llevando o implementando las medidas que tiene que llevar, pues el planteamiento del empleado lo tiene que llevar al Departamento del Trabajo. No puede decir, yo no voy para allá porque no me siento seguro, porque yo entiendo que usted no va a cumplir. Mira, lo que estamos viendo mucho es que el empleado llega y empieza a buscar cualquier excusa o planteamiento que tenga para inmediatamente buscar la forma de salir.
y llegan y llevan una queja o llevan un planteamiento que cuando uno revisa, por ejemplo, las cámaras de seguridad, pues no es correcto, la gente está observando las medidas, son quejas muchas veces genéricas, claro. Ahí puede haber quejas en ese sentido genuinas de patronos que estén ignorando esto. Mi consejo es que el patrono que lo ignore tenga cuidado, porque en algún momento el Departamento del Trabajo, para enviar un mensaje claro, va a buscar algún patrono de quien hacer un ejemplo. Eso es una realidad. Así que en ese sentido el patrono tiene que cumplir. Igualmente, pues me gustaría pensar que el Departamento del Trabajo también va a hacer un ejemplo de alguno empleado que tenga una excusa liviana, injustificada para no venir a trabajar, pues enviar un mensaje que los beneficios de desempleo en ese sentido se perderían, porque el empleado está habilitado para regresar, no tiene una razón legal que respalde esa que no está yendo a trabajar y perdería los beneficios. Así que yo pienso que ciertamente, como todo, hay un balance. El patrono tiene que trabajar con unos criterios de cumplimiento y unos criterios de razonabilidad, unos criterios de flexibilidad, pero también el empleado tiene que entender que tiene un deber de regresar y si tiene algún planteamiento en ese sentido, Jessica, lo correcto sería llevarlo a la agencia. Quien adjudica si yo estoy trabajando o no bajo condiciones seguras es OSHA, no es nadie más. Y ahora que mencionas eso, qué bueno, Quintana, porque es bien importante también establecer que pues también se han dado los casos de personas que pues están recibiendo un ingreso en el desempleo que no estaban acostumbrados, que es mucho mayor al ingreso que van a recibir si regresan a sus funciones. Y si regresan a sus funciones significa que el desempleo deja de pagar. Incluso yo he escuchado a personas comentarios sobre el tema de represalia y hay que tener, ¿verdad?, cierto cuidado también con eso, porque el derecho del desempleo es, porque valga la redundancia, estás desempleado. Una vez un patrón no pueda demostrar que tú no caes bajo ninguna de las licencias o condiciones que mencionaste ahorita, o sea, que tú estás habilitado para trabajar y simplemente no quieres trabajar porque estás cobrando el desempleo, no hay ninguna represalia y pierdes tu derecho porque hay trabajo para ti. Entonces, el desempleo, y te preguntaba fuera del aire, y me ha ocurrido, ya yo también he tenido la experiencia, donde en efecto está enviando el documento para que el patrono entonces llene la razón de desempleo para esa persona. Y con esto es importante orientar tanto a empleados como patronos, porque ¿qué es lo que recoge esta hoja? ¿Qué es lo que recoge este documento? Básicamente la información que va a ser elegible o no al empleado que ha solicitado o que está ya recibiendo desempleo. O sea que en estos casos donde el empleado se niegue a trabajar y no haya una razón justificada para la cual el empleado deba regresar a sus funciones, el patrono debe contestar esta hoja, ¿verdad?, con esa información. Pero aquí pues también cabe señalar que necesitamos también, ¿verdad?, la urgencia del Departamento del Trabajo, que no sabemos cómo lo va a estar manejando y con cuán rapidez, ¿no?, vaya a detectar estas situaciones. No obstante, la Secretaría ha mencionado que sí de forma retroactiva, entonces pudiese ir contra esas personas y tener que devolver el dinero. Sí, Jessica, al patrono le van a preguntar, sea hoy, sea mañana. Cómo funciona el desempleo es que el desempleo puede, ¿verdad?, por la prisa y por la presión pública que hubo de que los beneficios llegaran y el dinero fluyera, pues puede ser que hayan adjudicado muchas de estas peticiones, ¿verdad?, sin tener la corroboración o la información del patrono. Pero el desempleo es un beneficio que la agencia le da un seguimiento. Eventualmente, en algún momento, al patrono le va a llegar el papelito o la hojita esta clásica de por qué se fue, razón de cesantía, si fue un despido, si fue una renuncia, le pagaron esto, le pagaron lo otro. Y en ese papelito el patrono va a poder decir, oiga, esta persona yo la llamé, le ofrecí horas, me comuniqué con ella en XX fecha y no quiso venir. O yo le estuve pagando todo el tiempo, que es otra cosa que está pasando. Patronos que obtuvieron el préstamo, ¿verdad?, el préstamo PPP, se mantuvieron pagando, pero el empleado, a pesar de que estaba recibiendo su nómina completa, pues fue y solicitó desempleo. Si el patrono pone esa información ahí, eso va a traer un problema igualmente al empleado, de que va a tener que devolver ese dinero cuando la agencia le reclame ese pago indebido.
Así que los empleados tienen que entender que, y los patronos también tienen que entender que es su deber llenar esa información, tanto en la solicitud como en la respuesta, de una forma verdadera, de una forma legítima, de una forma honesta, y el patrono que le pregunten la razón de cesantía, pues ninguna, la razón de terminación ninguna, el empleado estuvo todo el tiempo cobrando, el empleado se le ofreció estuvo 2 semanas fuera, pero ya le ofrecí regresar, porque yo fui objeto de la apertura hace un tiempo, o la apertura de ahora. O sea, en algún momento va al desempleo a tener esa información, y ahí entonces va a ser una adjudicación sobre si el beneficio se obtuvo legítimamente o no. Y entonces, en el caso, Quintana, de los empleados que lo mencionaste, ¿no? Que fueron cesanteados temporariamente o estuvieron fuera un tiempo y a lo mejor están cobrando desempleo. No obstante, los patronos poco a poco hemos visto cómo se ha ido desembolsando el préstamo que mencionaste, que es el SBA, el PPP, y obviamente el patrono, una vez recibe este dinero, pues entonces ya tiene, ¿verdad?, una solidez financiera para poder rellamar a los empleados. Entonces, hay personas que me dicen, no, pero él me sacó y ahora yo estoy cobrando desempleo, y como ahora tiene él el préstamo y quiere que se lo condonen, pues entonces yo tengo que ir a trabajar. Pues no solamente es ir a trabajar, sino no solamente ir a trabajar, es que te pueden pagar por no ir a trabajar, que es otra cosa que está pasando mucho. Meramente, pues te pago estas nóminas y las invertí ¿en qué? En lo que se puede invertir en ti, en tu salario. Y entonces el empleado reciente dice, no, pero es que yo estaba cogiendo desempleo. Mire, le están pagando su salario. Ah, que no tengo horas, le están pagando su salario. Y si usted le están pagando su salario, de hecho, si usted es elegible a una licencia, ya sea de vacaciones, enfermedad, el Family First Coronavirus Response Act en cualquiera de sus manifestaciones, el Emergency Paid Sick Leave o el Expanded FMLA, usted no va a cobrar desempleo porque está recibiendo dinero. Así que en ese sentido, ¿verdad? Quien decide si te reactivan la nómina y te paga, aunque sea por estar en tu casa, es el patrono. Y ese o sea que bajo este préstamo, pero bajo este préstamo el patrono puede pagar la nómina de sus empleados aunque ellos no estén trabajando. Claro, para eso es. Para eso es, para proteger la nómina, que no tenga el dinero. Y aunque no estés trabajando, me mantengo pagándote. Eso es pago de nómina. Yo lo puedo hacer, claro que sí. Interesante, pues entonces pongan oído, gente, para que, ¿verdad? A los que me han preguntado este tema. Entonces, antes de pasar a la autocertificación, y esto es un dato realmente que quiero compartir porque me parece sumamente interesante, yo sé que Puerto Rico pues en cuestión de la data, ¿no? Y de los datos que se presentan, no son los más confiables. Entonces no crean, ¿verdad?, que las personas, pues en base a eso se muevan. No obstante, incluso lo estaba mirando con todos los casos y la tragedia que ha sido en New York, no obstante, la mayoría de los casos, obviamente pues sacando los asintomáticos, porque sabemos que no sabemos quiénes son los asintomáticos y las pruebas que no se han hecho, pero los casos que se han reportado no son casos, o en su gran mayoría no vienen del lugar de trabajo, son la masa. Son la gente que, pues, por diferentes razones se han contagiado, pero no necesariamente se ha demostrado que incluso, pues, ¿verdad?, hablando de la salud, que han estado tan expuestos, donde se conoce que hay médicos y hay enfermeros que se han enfermado, oye, pero en su gran mayoría no han sido estos casos, no han sido estas personas que están trabajando. ¿Y por qué digo esto? Porque, como menciono, mucha gente pues comienza a hablar de los patronos que son inseguros, que no se toman las medidas de seguridad, que realmente no se les interesa la salud de sus empleados. Y la realidad es que las estadísticas o los pocos números que tenemos, y no solamente en Puerto Rico, en otros lugares de los Estados Unidos, nos dicen lo contrario. Así que, habiendo dicho esto, Quintana, la autocertificación y, ¿verdad?, y lo que es el plan de control de riesgo, ¿qué es lo que requiere que el patrono mínimo haga para que antes de esta persona pise su local, ellos estén preparados? Bueno, requiere muchas cosas. ¿Verdad? Si quieres, como la podemos resumir, en términos, cuando miras la página 2, ¿verdad?, que hay 5 grandes grupos, que lo estábamos discutiendo el otro día en otra participación que tuvimos tú y yo, que son 5 grandes grupos. Primero, pues, tienes que establecer una jerarquía para el control de riesgo en los lugares de trabajo. Eso es el primer, ¿verdad?, el primer criterio. Una jerarquía para el control de riesgo en los lugares de trabajo. Eso es lo bien importante, ¿verdad? Y esa jerarquía, que es,
desde el punto de vista yendo de lo más a lo menos, ¿verdad? O de lo menos a lo más, como lo quieras decir también, es la eliminación de riesgos, cómo nosotros vamos a trabajar los riesgos, la sustitución de riesgos, controles de ingeniería, que estamos hablando de barreras técnicas o físicas que puedan impedir la propagación del virus, los controles administrativos y prácticas de trabajo, que eso puede ser mantenernos trabajando remoto, puede ser distanciamiento en las oficinas, ¿verdad? Que todo el mundo esté en su oficina, cuando se camine por los pasillos no camine más de una persona, que cuando usan los elementos comunes como es el lugar de almuerzo solamente estén 2 personas distanciados por 6 pies, todos esos controles. Y por último, el equipo de protección personal. A grandes rasgos, esos son los 5 criterios de esa jerarquía de control. Y obviamente ese uso de protección personal pues incluye varias cosas, incluye el uso de mascarillas, el uso de unas directrices en cuanto al lavado de manos seguido, incluye también el uso de guantes que también se podría utilizar, la utilización de antibacterial. Perdona que te interrumpa, pero antes de continuar quiero hacer una pregunta y es que ha venido, esa es una pregunta que viene, sí. El uso de mascarilla. Independientemente del contacto que tenga, y digo contacto porque hay personas que sabemos que trabajan en una oficina y no necesariamente atienden público, como hay personas que están sumamente expuestas al público, como hay personas que están en exteriores como en la construcción, que aunque trabajan a distanciamiento, a lo mejor, ¿verdad? El otro compañero está a un lado y tú en el otro. Independientemente de la industria o el trabajo que vayas a hacer, la mascarilla hay que suplirla, es necesaria, el empleado la tiene que utilizar en todo momento. Bueno, el empleado la tiene que utilizar en aquellos momentos en que va a interaccionar con cualquier otra persona. Cuando entra, cuando sale, cuando va al pasillo. Si yo estoy en mi oficina encerrado y cierro la puerta, yo puedo decidir quitármela porque no estoy interaccionando con nadie. Pero sí, el patrón... Y si es un empleado de construcción, y te vuelvo y te traigo este ejemplo porque me lo han preguntado, donde pues obviamente estás al aire libre y no necesariamente estás cerca de tu empleado. Digo, hay veces que sí, pero vamos a suponer que yo estoy por allá trabajando con la madera o incluso es un edificio donde yo me encuentro en el tercer piso y tú estás en el primero. Ya una vez yo llego al tercero, que es mi área de trabajo, ¿tengo que tener la mascarilla puesta? Si se me acerca una persona o me voy a acercar a alguien, es un requisito tenerla. Tengo que tener estas mascarillas inclusive se aconseja tomar recesos de su utilización, ¿verdad? Porque esta mascarilla todo el tiempo ahí genera una respiración continua de tu misma exhalación que puede generarte hasta problemas de salud. Así que hay unos breaks que se pueden coordinar. Inclusive nosotros tenemos clientes que han demarcado unas áreas lejanas al área de trabajo a la cual tú puedes caminar solo y quitarte la mascarilla un rato y coger un respiro de la mascarilla, ¿verdad? Un receso. Pero si tú vas a interaccionar con alguien, vas a pasar cerca de alguien, vas a entrar, vas a salir, la utilización de la mascarilla es compulsoria en la construcción, que empezamos el 11, ¿verdad? El 11 de mayo, que es el lunes que viene. Pues, aunque es un área abierta, cuando yo voy a tener esa interacción con personas, que me voy a acercar o se me van a acercar, pues tenemos que tener la mascarilla puesta y ahí es que tú puedes, inclusive, estamos en muchas ocasiones con los clientes diciéndoles que le instruyan al empleado a que si se le está acercando a alguien, pues lo detengan y le digan, espérate, déjame subirme la mascarilla y tú tienes que ponerte la tuya. O sea, tenemos que tener esa comunicación entre todos. Hay muchos empleados que se quejan de que, mira, fulano allá, bien lejos de mí, por bien lejos, no está usando la mascarilla. Pero si fulano está en un break, en el área demarcada, como no te puedes quejar de eso. O sea, volvemos a lo mismo. Yo pienso que el ánimo con que entremos y la comunicación que tengamos es muy importante, pero todo el mundo tiene que entender que tanto los patronos como los empleados estamos en territorio nuevo, estamos en una realidad nueva, en una realidad diferente y tenemos que entrar a esa realidad diferente, ¿verdad? De buena fe para intentar resolver y echar la producción de cualquier negocio hacia adelante. Y eso que mencionas de la comunicación es bien importante porque parte de lo que ¿verdad? De lo que se menciona en la carta circular es que el patrono no solamente va a hacer este plan de control de riesgo, sino que también tiene una obligación de adiestrar y de orientar, que como bien menciona, ¿sabes? Yo te puedo dar una mascarilla, pero ¿cuál es el uso correcto de la mascarilla? ¿Cómo y cuándo lo vas a utilizar? O sea que es importante que esa explicación, como bien menciona, esa comunicación exista de parte del patrón hacia el empleado. Y no solamente que exista, sino que también el empleado obviamente la quiera. Claro. Y sea recíproco.
OSHA publicó una guía, ¿verdad? Que en aquellas instancias en que nos es requerido usar mascarilla, porque nos era requerido antes, en la realidad anterior. Por ejemplo, personas que trabajan con gases, personas que se exponen a pintura, personas que trabajan en hospitales. Pues OSHA preparó unas guías específicas para trabajar con la reutilización de esas mascarillas y hasta qué punto se pueden reutilizar para evitar, ¿verdad? Para asegurar que el supply ¿verdad? O la cantidad de mascarillas que se tiene en un lugar dan y son suficientes para manejar la emergencia y no se usen excesivamente. Igualmente hay una serie de mascarillas que ya se consideran respiradores. Y cuando se considera un respirador como tal, que tiene un filtro tan fuerte y tan potente que el particulado que recoge y el aire que entra, ¿verdad? Es menos por esa dinámica del filtro fuerte que tiene, requieren un entrenamiento particular de fitting, de ajuste y de utilización. Temporariamente, OSHA emitió una guía para eximir a los patronos de que tengan que certificar que dieron ese training tan complejo que a veces es, siempre y cuando el empleado se le explique más o menos cómo se utiliza, ¿verdad? No, pero el requisito específico de la certificación y la multa que te ponen por no tener en el expediente evidencia de esa certificación, pues por ahora los patronos van a estar exentos de esos. Claro, la máscara no va a ser reusable si la máscara, según dice OSHA, pues tiene manchas de sangre, tienen, por ejemplo, un hospital que tenga fluido, si tienen manchas de pintura o ha sido, tiene algún tipo de químico que le haya caído. Gracias, Quintana, porque nosotros recientemente tuvimos un profesional de salud y seguridad precisamente planteó la diferencia entre un respirador y una mascarilla, no es lo mismo. Sí, y realmente lo que se le está requiriendo acá a los empleados, por lo menos a nivel de COVID, es la mascarilla, a menos que sean de esos puestos de trabajo que tú mencionas, que siempre ha sido un requisito, realmente correcto, utilizar respiradores, y como bien mencionas, OSHA a nivel federal incluso, pues eximió que por estos momentos ese adiestramiento compulsorio no es necesario. Hablando de los adiestramientos y de los documentos, obviamente como todo lo que se presenta en el trabajo, ya sea desde equipo hasta adiestramiento, etcétera, pues es muy común, es normal y es requisito, ¿no? Que el patrón no tome firma como acuse de recibo de eso. No obstante, te quiero compartir, y lo menciono, ¿verdad? Porque no me consta y no vaya a ser que a lo mejor el empleado también pueda estar confundiendo una cosa con otra. O sea que el que un patrono te dé un equipo, el que un patrono te dé un adiestramiento de cómo utilizar, de que lo tienes que utilizar, etcétera, y te haga firmar un recibo, eso no tiene nada ilegal, con eso no hay ningún problema, al contrario, es lo que se requiere. Ahora bien, tengo una pregunta de una de las personas, ¿verdad? Que no, nuestros seguidores, donde dice que este patrono le está haciendo firmar un documento a todos los empleados, eximiéndolo de cualquier situación de contagio mientras estén trabajando. En ese caso, pues esto es casi un waiver, es como ¿verdad? Yo lo veo como un relevo de responsabilidad, yo te entregué todo y si tú te contagias, ese no es mi problema. O sea, los patronos pueden hacer eso. Bueno, no pueden hacer que el empleado firme eso como condición de regresar, ¿verdad? No creo que sea algo que legalmente el empleado puede exigir, el patrón puede exigir, porque no es un documento que requiera ninguna legislación. Yo entiendo que es todo lo contrario. Yo lo que tengo que acreditar, como muy bien dices tú, que el empleado recibió porque nosotros, por ejemplo, en la oficina le enviamos a todos los empleados de la oficina nuestro plan, a todo el mundo lo recibió, todo el mundo, y es algo que tú tienes que certificar en la autocertificación que lo remitiste. Y esa es tu responsabilidad. Pero decirle al empleado que te tiene que firmar un relevo, que si tú violas en algún momento alguna disposición o, por ejemplo, contrae la enfermedad o alega al empleado que contrajo una enfermedad en el trabajo, que no te va a poder reclamar, es un documento, primero, que yo entiendo que es inoficioso, porque tú no puedes a priori relevar negligencia si fuiste negligente. Y segundo, que si el patrón está cubierto por el fondo y el empleado alega que contrajo la condición en el trabajo, y, ¿verdad? Yo no sé cómo lo podría demostrar, porque eso es algo tan complicado de demostrar, porque eso es algo que tú lo puedes contraer hasta en la calle caminando. Pero si esa fuera la alegación, pues se le llenan los papeles del fondo y que el empleado vaya al fondo y lo plantee. Mire, en esta pelea es bien importante que usted entienda, patrono, y empleado también, que cuando usted le pide un beneficio al fondo, el fondo es un seguro y el fondo es que decide si hay cobertura o no hay cobertura. Igualmente el desempleo, el patrono no decide si el desempleo le toca o no.
es obligación del patrono llenar los papeles. Quien decide si le toca o no es la agencia. De hecho, para que usted tenga una idea, patrono y empleado, el patrono como tal no es ni parte en el proceso en el que usted pide desempleo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las partes ahí son usted y el Departamento del Trabajo. El patrono no es ni parte. O sea que lo único que el patrono está obligado es a contestar con la verdad la información que le solicita el desempleo para adjudicar el beneficio que el empleado reclama, siendo la parte el empleado y la agencia. El patrono no tiene nada que ver en ese proceso adjudicativo. Claro, si no está conforme, pues puede llevar un planteamiento hasta el Departamento del Trabajo, pero al tribunal. El patrón no podría ir a impugnar una determinación de desempleo del tribunal porque no es parte, ha dicho el Tribunal Supremo, no tiene legitimación para hacerlo. Hay quien decide en la agencia y usted. Y de igual forma, si también el patrón está violando las medidas de salud y seguridad, pues aquí quien tiene la obligación y el derecho de decir es inseguro, esto sí, esto no, y by the way, de multar al patrono es 8. Y de multar al patrono, claro. Entonces, acá tengo otra pregunta, Quintana, que pues me dicen por aquí, obviamente pues sabemos que los patronos, volvemos, están reabriendo sus negocios, no obstante, algunos pues continúan con ciertos trabajos a remoto o están abriendo, pero de igual forma paulatinamente, no con todo el personal, y eso obviamente limita también las tareas, o sea que a lo mejor yo te contraté para hacer ciertas tareas y ahora debido a la necesidad, yo necesito, valga la redundancia, que hagas otras más, o sea, unas tareas adicionales o no adicionales, simplemente te las voy a cambiar. Y te hago la pregunta, porque no voy a mencionar el tipo de negocio ni nada, pero pues esta persona, que era una persona administrativa donde no tenía, según, ¿verdad? Me pregunta, tenía acceso directo al público porque estaba en una oficina atrás trabajando con facturación, entre otras cosas. Ahora el patrón no le requiere que regrese a su trabajo y como parte de todo esto, que también atienda a los pacientes, ¿no? Y que abra la puerta y que le dé apoyo en esa parte de al frente que antes no hacía. Obviamente, la persona pregunta, porque pues a nivel de exposición es mucho mayor de lo que yo fui contratada versus lo que ahora se me está solicitando. O sea, un patrono puede hacer eso. Bueno, la contestación de eso es bien sencilla, Jessica. La reforma laboral trajo varias disposiciones muy interesantes. Tú sabes que la reforma es una colección de enmiendas a diferentes leyes, pero hay una parte de la Ley 4 que es pura Ley 4, que tiene unas disposiciones nuevas e introdujo unas disposiciones nuevas a la realidad laboral puertorriqueña. Una de esas partes nuevas son los deberes del empleado, que hay una serie de deberes enumerados y esos deberes se le imputan al empleado automáticamente, sin que haya ninguna otra obligación del patrono de tener un manual o ninguna norma específica. Y uno de esos deberes es que el empleado lleve a cabo, ¿verdad?, todas las funciones o las directrices que el patrono le encomiende. No necesariamente eso está limitado a el job description, porque aquí hay gente que piensa que yo estoy aquí para lo que me contrataron, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no estoy aquí para más nada. Y eso no es correcto, porque en el empleo privado, siempre y cuando la directriz que yo te dé no ponga en riesgo tu salud y seguridad en el sentido de que tú no estés adecuadamente entrenado o tengas el equipo de seguridad para hacerlo, pues tú tienes que seguir la orden. Ahora, si el patrón, el empleado está levantando el planteamiento de lo que tú me estás pidiendo que yo haga, para eso yo no estoy específicamente entrenada o entrenado o no me estás dando el equipo de protección, eso es otra cosa. Pero si yo adecuadamente te entreno, o si el trabajo no requiere ningún entrenamiento, o si yo te doy el equipo de seguridad adecuado, tu obligación es seguir la directriz y la directriz de trabajo, siempre y cuando no ponga en riesgo tu seguridad, entendiéndose que no estás adecuadamente entrenado o no tienes el equipo, es una directriz válida. De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho, ¿verdad?, que cambio de funciones, traslado de posiciones, no configuran ninguna violación a la ley. A menos que no sean obviamente completamente arbitrarias y que sean, ¿verdad?, que yo te ponga a hacer algo que sea humillante o degradante o discriminatorio, pero si están relacionadas a salvaguardar el efectivo desempeño en el trabajo, el empleado tiene que seguir la directriz. El empleado le puede resultar incómodo, le puede molestar, le puede no estar familiarizado con las tareas, puede pensar que por qué él o por qué ella, pues todas esas cosas las puede pensar el empleado, pero que jurídicamente el patrón no puede cambiar sus funciones o trasladarle de posición.
Pues por supuesto que sí, a menos que no esté motivado por un ánimo ilegal o discriminatorio, claro que sí. Entonces, para traducir licenciado, sí, la respuesta Sí, a la que me hizo esta claro que pregunta, sí, pero que no es la única persona que me ha hecho esta pregunta. O sea, cabe señalar que obviamente el nivel de exposición va a ser mayor si estás en una oficina donde no tienes contacto con el público versus si estás en claro. una puerta abriendo a todo el mundo. Eso lo sabemos, pero si Oye, el pero patrono Jessica, sí, claro, pero no si ve yo te todo, pongo al frente, si yo te pongo al frente, te doy el face shield, te doy mascarilla, te doy guante, te doy antibacterial, te permito lavarte las manos. Aparte de eso, que la gente tampoco puede estar con tanto, porque es que yo me sorprendo a veces, porque es que tampoco esto es que allí va a haber una ganga de gente afuera como si esto fuera una entrada por un concierto, porque las cosas se supone que sea la gente por cita y sea uno a uno tomando las medidas. O sea, la exposición es mínima. Tampoco es que el patrón no va a poder, porque no puede, de conformidad con la orden ejecutiva, pues formar un party allí y tener 40 personas sentadas. Eso no funciona así. O sea, si uno tomando las precauciones con el equipo adecuado, sigue una directriz válida y legal, pues ahí no hay absolutamente nada incorrecto de parte del patrono. Será obligación del empleado cumplir con esa, siempre y cuando tenga el equipo y tenga el entrenamiento. Pero para abrir una puerta y para decirle a alguien buenos días y siéntese ahí, no hace falta ningún entrenamiento, lo va a atender alguien ahora. Yo me retiro al área de trabajo donde estoy. Si tocan el timbre de la oficina, pues mira, la oficina tiene un control remoto, ¿verdad? Usted hunde el botoncito, la persona entra, usted tiene el acrílico puestecito si está allí, que usted quiere, siéntese que lo van a atender. Y si viene otra persona a entrar, usted la va a dejar afuera hasta que esta persona salga, porque esa es la forma de hacerlo, es por cita, y no puede haber aglomeración de personas. Eso es muy sencillo, yo no veo cuál es el problema con eso. gracias, Mil Quintana. Pues nada, aquí nosotros tratando de resumir todo lo que podemos en un corto tiempo, en media hora, pero Lo yo creo sé, que lo sé. avanzamos un poco. Así que nada, poquito a poquito, pasito a pasito, nos vamos No hay de incorporando otra, no hay de y otra. vamos, ¿verdad? Lamentablemente viviendo con lo que es un nuevo Puerto Rico, un nuevo mundo, Así es. porque pues incluso yo he escuchado a patronos que me dicen, wow, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Porque entonces pagaban un espacio. Y es difícil, la realidad, pagaban un espacio, por ejemplo, en estos coworker spaces, que es muy común, de renta, donde podía acomodar 4 personas y ahora con la limitación de los 6 pies, pues va a ser 2 personas y va en coche. Pues mira, que hay que alternar turnos, hay que hacer nuevos Trabajo turnos, remoto. pero hasta los aviones, oye, los aviones también van a perder, van a vender vuelos, pero van a vender vuelos donde dejen líneas de asiento. O sea que este es el nuevo mundo para todo el mundo. Así que Así es, tienen así que es, poner así es, así es. Así es. su parte los patronos como los empleados, porque hay que volver Así es. a la realidad y tampoco estos beneficios van a ser para toda la vida. Antes que se me vaya, qué bueno Cuéntame. que estoy con esta línea de pensamiento, porque entonces he tenido muchos patronos donde me han dicho, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, yo hice todos mis acercamientos, yo los llamé, ya yo lo documenté en el departamento, pero esto no pasa nada y yo necesito empezar ya. Pues entonces, esos patronos pueden ir a contratar otros empleados que estén dispuestos a venir a trabajar. Bueno, tiene dos alternativas, Jessica. Puedes, en lo que tú trabajas con la ausencia, sin tomar una determinación final sobre esa persona, contratar algún empleado temporero mediante una contratación temporera, que es una alternativa. O la otra entonces sería tomando una decisión final sobre esa situación, aplicando tu regla, siendo conservador, ¿verdad? O, ¿verdad? Sabiendo a los riesgos que te expones, conociendo el derecho, aplicando bien la licencia. Si tomas una decisión de conformidad con tus normas que has aplicado uniforme y consistentemente de una terminación o imputar una renuncia, pues entonces ya tú liquidas esa relación y entraría una relación nueva con otra persona. Pero Correcto. ciertamente en algún momento hay que tirar la raya ante la falta de respuesta de un trabajador o ante la excusa irrazonable o un planteamiento ilegítimo no respaldado por la ley de una persona que no quiere venir a trabajar. Claro. Pues nada, jóvenes, esto es lo que tenemos por hoy. Vamos a poner todo el mundo de su parte para hacer que esto corra, para hacer que esto sea un mejor país dentro de las circunstancias, que mira que nos han dado duro estos últimos años, todas estas cosas. ¿Eh? Pero No nada, hay de otra, bueno, no hay de otra, hay que trabajar. nosotros podemos con esto y más. Gracias, Mil Quintana, por Amén. acompañarnos siempre. Y esto es Gracias, Jessica. Recursos con Calle.